Saludos a todos con la paz del Señor. Sean todos muy bienvenidos al Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Soy el profesor Sergio Adorno y sean todos bienvenidos. Y en esta primera clase vamos a estar aprendiendo sobre bosquejo de la Biblia. Vamos a estar aprendiendo sobre las divisiones de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y está dividido en dos partes, que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros y está dividido en 5 partes, que serían los 5 libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Estas son las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y está dividido en 5 partes también, que serían los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas generales y el libro profético, que sería el Apocalipsis. Entonces, hoy vamos a empezar con el libro de Génesis, comienzo del Antiguo Testamento, que comienza con los 5 libros del Pentateuco. Penta significa 5, teuco, rollos. Sería los 5 libros, 5 rollos del Pentateuco. Y empieza con el libro de Génesis. El libro de Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente en el año 1450 a 1400 antes de Cristo. El libro de Génesis es el libro de los orígenes del universo, el origen del hombre, del pecado, del plan eterno de salvación, de la propiciación del pecado, de la civilización, de la nación de Israel, de la esclavitud como nación. Entonces, aquí estamos viviendo libro de los orígenes. Por ejemplo, el origen del pecado en la raza humana vemos en el jardín del Edén, porque el pecado se originó en el mundo angelical. El origen del pecado, ahí se originó en el origen del pecado. Comenzó en el mundo angelical con Lucifer. Pero en la raza humana, en el libro de Génesis nos muestra que el pecado tuvo su origen en Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Y también la salvación empieza en el libro de Génesis. O sea, en el libro de Génesis encontramos la primera predicación del Evangelio para Adán y Eva. Entonces, Génesis capítulo 3 y el verso 15, ahí Dios mismo hizo una promesa de salvación para la humanidad, y podemos concluir que Adán y Eva creyeron la promesa de salvación y que ellos están salvos por medio del Evangelio de Cristo, que fue predicado primeramente por Dios en el libro de Génesis 3:15. Y entonces también de la propiciación del pecado, ahí Dios, para vestir a Adán y Eva, tuvo que sacrificar, creemos que fue un cordero, entonces para la propiciación del pecado. Entonces también ahí vemos el origen de la civilización,
de la nación de Israel, porque la nación de Israel empieza con Abraham. Entonces, en el libro de Génesis encontramos el inicio del origen de la nación de Israel, que fue con Abraham, de la esclavitud como nación. Este libro no contradice al resto de libros de la Biblia, a escritores paganos antiguos, a la arqueología universal, a la ciencia en general. Tenemos el segundo libro del Pentateuco, que es el Éxodo, autor Moisés, 1450 a 1400 antes de Cristo. El libro de Éxodo nos habla de la esclavitud, la liberación, comienzo de la historia de Israel en su camino a Canaán bajo el liderazgo de Moisés, entrega de la ley por parte de Dios, peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. Establece proféticamente la situación de la iglesia en el desierto de este mundo hasta su llegada a la Canaán celestial, el reposo eterno. El tercer libro del Pentateuco sería el Levítico, escrito por Moisés, aproximadamente en el año 1450 a 1400 antes de Cristo. Normas dadas por Dios para que una nación viva en el desierto 40 años. El libro de leyes acerca de moralidad, limpieza, alimento, designando sacerdotes y levitas, atuendos, oficios, conductas y porción. Señala las fiestas que debían observarse. Muestra el acceso a Dios a través de sacrificios y ceremonias. En el antiguo pacto, los hombres podían tener acceso a Dios solamente por medio de sacrificios y ceremonias que hacían los sacerdotes, cosa que después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros encontramos en la palabra que el velo fue partido en dos. Significa que ahora, después de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos un acceso directo a Dios, lo que en el antiguo pacto no se podía hacer, sino que ellos tenían acceso a Dios solamente por medio de los sacrificios de los animales y ceremonias que los sacerdotes hacían. Pero gracias a Cristo, hoy nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También mostrando que la paga del pecado es muerte y que sin la sangre de Cristo, inocente Cordero de Dios, no puede haber perdón de pecados. Tenemos el cuarto libro del Pentateuco, que es el Números, autor Moisés, aproximadamente 1450 a 1400 antes de Cristo. Se llama así debido a los censos del pueblo de Israel. Este libro de los peregrinajes de Israel, el recorrido de los 40 años por el desierto, va desde la entrega de la ley en el Sinaí hasta su llegada a las llanuras del Jordán. Narra la disciplina de Dios ante las quejas, murmuraciones, incredulidad, por lo que fueron sentenciados a vagar en el desierto. Y lo que nos enseña el libro de Números es las pruebas del pueblo muestran o distinguen a los malos e hipócritas de los siervos fieles y verdaderos.
Las pruebas, hermanos, para los creyentes, en las pruebas siempre hay propósito de Dios. Y uno de los propósitos es, la prueba nos muestra quién es aquel que está sirviendo a Dios incondicionalmente por amor a Dios, o quién es aquella persona que le están sirviendo a Dios hipócritamente. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de Job y la esposa. Cuando Job y la esposa estaban bendecidos, Job tanto como la esposa adoraban a Dios. Pero cuando vino la prueba tan grande para Job, ¿qué pasó con la esposa? Ahí la esposa empezó a salir, esa prueba sacó lo que estaba dentro de su corazón y empezó a maldecir a Dios. Sin embargo, Job permaneció fiel a Dios, adorando a Dios. Job adoraba en la abundancia, también en la escasez. Y así debe ser el cristiano. Y la prueba es para sacar lo que hay dentro del creyente. Entonces, hermanos, vamos a servir al Señor incondicionalmente para que podamos ser obreros aprobados por Dios. Y aquí tenemos el quinto libro del Pentateuco, que es Deuteronomio, escrito por Moisés, 1410 a 1395 antes de Cristo. Toma su nombre de una voz griega que significa segunda ley, deuteros, segunda, nomos, ley. ¿Por qué segunda ley? La primera generación había muerto y había surgido una segunda generación. Moisés da a Israel este mensaje antes de morir, por transmisión oral y por escrito. Ley oral, Mishnah, ley escrita, Torah. Su tema central es la fidelidad a Dios y el estudio constante de la ley. Ley oral, esto significa que antes que la palabra de Dios fuera escrita, se transmitía oralmente. Significa palabra por palabra, se transmitía por palabra, oralmente. Y después quedó escrita la palabra de Dios, que es la ley, la Torah. La enseñanza que nos deja el libro de Deuteronomio es: en el amor que muestra Moisés por Israel, señala como tipo, figura, sombra el amor de Jesucristo a su pueblo. Esta es la enseñanza que nos deja el libro de Deuteronomio. Y ahora vamos a iniciar con la segunda parte de la división de la Biblia, que sería los 12 libros históricos. Y empieza con el libro de Josué. Josué fue escrito aproximadamente en el año 1410 a 1350 antes de Cristo, y el autor es Josué mismo. Inicio de libros históricos. Josué significa Jehová salva. Es un registro de la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué a través de 3 operaciones militares estratégicas y sobre todo las intervenciones milagrosas de Dios: cruce de río Jordán y toma de Jericó. Josué distribuyó la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Por ende, el establecimiento en la nueva tierra. La enseñanza que nos deja el libro de Josué es la fidelidad de Dios, la importancia de la ley escrita
y la santidad de Dios al juzgar el pecado y a sus enemigos. Tenemos el segundo libro histórico, que es Jueces. Posiblemente fue escrito por el profeta Samuel en el año 1043 a 1004 antes de Cristo. Los jueces eran líderes, son líderes militares y civiles durante el tiempo en que la nación era una confederación libre. Los jueces eran gobernadores ocasionales que Dios levantaba para rescatar a Israel de sus opresores, administrar justicia al pueblo. Y aquí vamos a ver las 7 veces se repite el siglo de rebelión. O sea, en el periodo de los jueces, Israel estaba en un círculo vicioso, y este círculo es: Israel sirve al Señor, Israel cae en pecado e idolatría, Israel es esclavizado, Israel clama al Señor, Dios levanta un juez, Israel es librado, Israel sirve al Señor, y después empieza este círculo. Entonces, por eso Dios levantó muchos jueces para librar a su pueblo. Esto ya fue después de que Josué introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Entonces vino los jueces. Dios levantaba para librar a su pueblo. Y este era el círculo vicioso en el periodo de los jueces. Muestra que sin liderazgo fuerte hay la tendencia dañina a dejarnos influenciar y engañar. El líder y juez supremo para nosotros es el Señor Jesucristo. La enseñanza que nos deja el libro de Jueces es hacer lo justo ante nuestros propios ojos. No necesariamente es lo justo ante los ojos de Dios. Muestra la fidelidad de Dios a un pueblo arrepentido. Tenemos el tercer libro del libro históricos, el libro de Ruth. Posiblemente fue escrito por el profeta Samuel en el año 1011 a 931 antes de Cristo. Ruth significa compañera fiel. Es ascendiente de David y Jesucristo. Relato durante los trágicos días de fracaso y rebelión de los israelitas en el periodo de los jueces. Nos muestra una mujer viuda casada con hombre rico llamado Booz, cuyo hijo Obed es abuelo de David. Su probada devoción es recompensada con nuevo esposo, con un hijo y una posición privilegiada en el linaje real de Jesucristo. La enseñanza que nos deja el libro de Ruth es: a pesar de lo que nos toque pasar en la vida, podemos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. El amor sincero y la bondad tendrán recompensas. La vida en obediencia no permite que hayan accidentes en el eterno plan de Dios. Y ahora vamos a ver el cuarto libro de los libros históricos, que es Primera de Samuel. Fue escrito por Samuel en el año 1050 a 931 antes de Cristo, terminado 930 a 722 antes de Cristo. Es la historia del último juez y primer profeta de Israel, Samuel, el relato de Elí y la maldad de sus hijos, Omni y Fines.
del primer rey de Israel, Saúl, y del primer rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Expone escenas como derrota de Goliat, amistad con Jonatán. David reemplaza a Saúl como rey. David huye de Saúl. La escena está lista para la edad de oro del reinado de David en segunda de Samuel. La enseñanza que nos deja el libro de Primera de Samuel es: lo que Dios elige no siempre es lo que esperamos. Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Con la ayuda de Dios, nuestras emociones pueden mantenerse bajo control. Debemos aprender la paciencia, modestia y constancia de David. Debemos cuidarnos de enemigos francos o amigos fingidos. Segunda de Samuel es el quinto libro de los libros históricos. Posiblemente fue escrito por Gad y Natán en el año 1050 a 931 a.C., terminado 930 a 722 a.C. Relata triunfos de David, aumento de la prosperidad de Israel, fracasos de David, relación ilícita con Betsabé, censo al pueblo, problemas familiares, problemas públicos. La enseñanza que nos deja segunda de Samuel: la obediencia da como resultado victoria, la desobediencia derrota. Aunque hemos sido perdonados, hay que asumir las consecuencias. Así como prospera el gobernante, prosperará la nación. Así como tropieza el gobernante, tropezará la nación. Entonces, hermanos, hasta aquí la primera clase, y esto vamos a estar terminando con 5 clases, y esta es la primera clase, y nos estaremos viendo en la próxima clase. Dios los bendiga a todos, y cualquier duda pueden estar escribiendo en el grupo de WhatsApp. Dios los bendiga a todos. Amén.